Buenas tardes, mi nombre es Valentina Martínez y el día de hoy les voy a compartir el tema 32 titulado Tipos básicos de topología. El tema 32 corresponde a una ampliación del tema 31 topología expuesto por mi compañera Valentina Ponte. Entonces, en cuanto a los tipos básicos, existen tres. El primero es nodo, que es un punto en 2D y tiene la particularidad de que todo elemento inicia y termina en un nodo. Esto hablando de caras y aristas. El siguiente corresponde a las aristas, que son una línea que contiene dirección y que, como podemos observar, siempre inicia y finaliza en un nodo. Y finalmente la cara, que es un conjunto cerrado de líneas que conforman un polígono. Bueno, un concepto muy importante en la topología corresponde a la cara universal. La cara universal es el espacio que rodea todas las demás caras definidas. Si un espacio está vacío, o una topología está vacía, quiere decir que todo el espacio es una cara universal. La cara universal tiene dos propiedades, que es infinita y que no tiene límites. Cuando nosotros creamos un nuevo polígono, lo que estamos haciendo es que a la cara universal le estamos cortando pedazos para asignarles a la cara de nuestro polígono que estamos generando. Por definición, la cara universal tiene siempre el ID 0. Es por esto que cuando nosotros creamos nuestra topología en PostGIS, no se le puede asignar el ID 0 a ninguna de las capas, porque pues ya por defecto está la cara universal. Para el ejemplo, pues nosotros tomamos como referencia la ciudad de Bogotá. En ella pues se le hicieron una serie de cortes y lo que vemos como en el espacio es blanco corresponde a nuestra cara universal. También, pues como podemos observar acá, está el recorte que realizamos para toda la información que utilizamos de la Candelaria. Bueno, en cuanto a en la base de datos, utilizamos la información obtenida de la página web Mapas Bogotá. De ella extrajimos los elementos puntos como incidentes solucionados por los bomberos, las estaciones de bomberos, los CAI de la Candelaria, los paraderos de CITP en tipo línea, extrajimos la malla vial y en tipo polígono los parques, predios, manzanas, barrios, UPZs, localidades y pues también como para hacer el ejemplo de la cara universal, pues también incluimos la capa de la ciudad de Bogotá. Todo esto lo que hicimos, lo que se hizo posteriormente fue importarlo a PostGIS, bueno, con su respectiva creación de la GDB y nos dio como resultado 12 tablas que se muestran en este cuadrito. Bueno, inicialmente lo que hicimos fue identificar el CID de cada una de las capas que cargamos en nuestra base de datos. Esto nos dio como resultado que muchas de estas capas tenían un SRID diferente. Para esta oportunidad, pues se trabajó con el SRID 4326. Esto para mostrar otro uso de la topología, ya que mi compañera Valentina utilizó el 9377 y pues ejemplificar que también es posible trabajar con latitud y longitud cuando realizamos procesos topológicos. Bueno, cuando ya identificamos las capas que tenían como esta diferencia de SRID y para evitar problemas de georreferenciación, pues lo que hicimos fue transformarlos con esta sentencia y nos dio como resultado que todas las capas pues iban a mantener este mismo SRID. Esto pues únicamente con la finalidad de trabajar un mismo SRID. Pues porque igual pudimos haber trabajado, bueno, se puede haber trabajado con otro o con el 9377 que trabajó mi Valentina, pero pues es mejor, mi compañera Valentina, pero es mejor trabajar con otro tipo para ver otra perspectiva. Bueno, acá en estas sentencias pues también se hizo la creación de la topología
pero pues no voy a hacer como tan al detalle esta información porque pues esto ya fue explicado. Sin embargo, pues lo que se hizo después de crear la topología en la base de datos fue asignarle a cada elemento un tipo de geometría, que estaba, como podemos ver acá, polígono para las capas que fueran polígono, punto para las capas que fueran tipo punto y finalmente línea para las capas que fueran línea. En la topología, sí, que la llamamos topología de la Candelaria, pues ya podemos observar cada una de las tablas que almacenemos en esta topología y podemos ver que en Feature Type vemos el tipo de geometría. Entonces, el número 3 corresponde al polígono, el tipo 1 corresponde a punto y finalmente el tipo 2 corresponde a línea. Bueno, entonces ya cuando posterior a esto, para poder correr procesos topológicos, acá en el paso anterior solo lo estamos como indicando. En el paso siguiente ya le estamos asignando como tal la característica de geometría. Entonces, iniciando, cargamos todos los elementos tipo polígono, todos los elementos tipo punto y finalmente todos los elementos tipo línea. Entonces, inicialmente pues creamos la capa y posteriormente le asignamos este tipo de geometría. Esto todo se hizo con los tres elementos. Y acá en esta tablita pues se muestra cuáles son, o sea, los tres tipos de elementos y cómo fueron y cuál es el Layer ID que nos permite que lo pase a la topología posteriormente como nodos, caras y aristas. Entonces, por ejemplo, el Layer ID de barrios es 1, el Layer ID de, del de los paraderos de CITP es 11 y finalmente la malla vial es de 12. Esto se realiza con cada uno de los elementos, pero pues para temas del ejemplo pues utilizamos estos tres. Bueno, uno de los conceptos más importantes para la topología es el concepto de las aristas. Bueno, entonces inicialmente las aristas son los bordes de las caras de cada, que pues por eso se llaman de esta manera. Toda la información de las aristas se almacena en la tabla edgetData que nos genera en los esquemas de tenemos la base de datos, posteriormente tenemos nuestros esquemas, en este esquema pues viene a ser nuestra topología y dentro de esa topología tenemos esta tabla para las aristas que es edgetData, que ya la vamos a ver como más al detalle en otra diapositiva. Entonces las aristas corresponden a la primitiva que conecta los nodos con las caras y siempre tiene una perspectiva de nodo final a nodo inicial. Uno de los conceptos más importantes en las aristas viene a ser las propiedades de izquierda y derecha, que pues veremos a continuación. Bueno, cuando se creó ya la topología en PostGIS, lo que se hizo posteriormente fue importar esta topología en QGIS para poderla visualizar. Entonces, como podemos ver, esta es la topología que se creó y luego de nosotros pasar todos los elementos tipo línea, tipo polígono y tipo punto a nuestra topología, esto posteriormente como que los transformó en los elementos node, face y edge, que pues son pues los nodos, las caras y las aristas. Y dejo pues solo estas tres capitas. Esto es como se ve en la base de datos y esto es como se ve cargando cada una de las capas en QGIS. Bueno, entonces en cuanto al concepto de izquierda y derecha, esto sucede pues que cuando nosotros nos paramos acá, digamos que en el punto inicial de una línea o una arista, entonces esta arista siempre va a tener un lado izquierdo y un lado derecho. Desde mi punto inicial
Este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho. Y así con cada una de las líneas. Seguramente, pues para que se cierre el polígono, deben haber aristas que se choquen, por decirlo así, en sus punticas, como se ve en este caso, y pues no tiene nada que ver. También pues depende como el tipo de elemento que estemos representando. Eh, entonces, bueno, en este caso particular, pues este es una cara, digamos la cara 5, y a este costado está la cara 0, que es la cara universal. Es decir, que pues nosotros siempre vamos a tener a cada lado de nuestra arista una cara a la izquierda y una cara a la derecha, porque como lo vimos anteriormente, el espacio vacío corresponde a nuestra capa 0. Bueno, entonces en cuanto al concepto de izquierda y derecha, pues tiene ciertas características. El primero de ellos es que cuando vamos hacia la izquierda, en el sentido de la izquierda, pues nuestra perspectiva va en el mismo sentido en que va la dirección de nuestra arista. Es por esto que los valores van a ser positivos, como lo vamos a ver a continuación en las columnas que genera nuestra tabla de EdGetData. Bueno, ya se les muestro más al detalle. Pero en el caso de que nosotros utilicemos el concepto de la izquierda, y esto se ve pues más al detalle en la tabla, al irnos hacia la derecha, pues nuestra perspectiva va a cambiar y va a ir en sentido contrario. Entonces, esa sería la principal diferencia, porque ya no estamos viendo la arista desde el inicio a su fin, sino desde su fin a su inicio. ¿Listo? También hay un concepto que es cuando, por ejemplo, tenemos una única arista, ¿sí? De pronto se pensaría que la arista, o sea, no hay como una cara que lo cierre o la arista no está cerrando ninguna cara, pero no es de este modo. Para estos casos donde solo hay una arista, su arista siguiente viene a ser esa misma arista. Es decir, que se forma como un bucle. Y esto lo vemos más al detalle con esta tabla. Entonces, esto era lo que yo les estaba explicando. Entonces, cuando nosotros abrimos esta tabla, pues nos viene con esta serie de campos. Los que hacen referencia a la izquierda y a la derecha, pues corresponden a esto. Esto es para la izquierda y esto es para la derecha. Como podemos observar, al yo tener la misma dirección de mi arista con respecto a la perspectiva en que lo estoy viendo, pues mis valores van a ser positivos, ¿sí? Pero si yo me paro en el sentido contrario al flujo de mi arista, pues voy a tener un valor negativo en este sentido, ¿sí? Por eso es que este valor me aparece negativo, que era lo que les explicaba acá. Entonces, ejemplo, si yo voy desde el nodo inicial al nodo final, entonces esta va a ser mi izquierda, esta va a ser mi derecha, y por consiguiente mis dos valores van a ser positivos. Si yo me paro desde el final al inicial, entonces me va a cambiar. Este va a ser mi izquierda y esta va a ser mi derecha, y por consiguiente la perspectiva me va a dar un valor negativo, que es lo que se representa en esta tabla. Como la perspectiva cambió, este valor viene a ser negativo. Y ya pues para finalizar, voy a explicar cada uno de los elementos que componen la EdGetData. Entonces, el primer número corresponde al Edge ID, que corresponde a un ID único para cada arista, que es el que vemos por acá. El siguiente corresponde al ID de nodo, que es el punto inicial de cada arista, que es este campo de acá. El EdNode es el ID que corresponde al punto final de cada arista.
Y ya estos campos, entonces este corresponde a la cara izquierda de la siguiente arista, que es lo que les expliqué de primeras. Y este corresponde a la siguiente arista desde la perspectiva de la derecha. Y pues estos campos de apps nest left y apps nest right dependen, como les mencionaba, de dónde estamos viendo la perspectiva, si seguimos el mismo flujo de la arista o si nos paramos desde el punto final al inicial. Entonces esto nos dará un valor positivo o negativo dependiendo de lo que utilicemos. Y finalmente, este campo, pues, que nos corresponde a la geometría que tiene cada una de las aristas. Bueno, ya para finalizar les voy a mostrar mi base de datos que creé en PostGIS. Entonces, bueno, mi base de datos se llama La Candelaria. Cuando nosotros creamos la topología, lo que nos va a generar es, aparte de nuestro esquema público, que es donde contenemos pues todas nuestras tablas que trajimos de las capas descargadas de Mapas Bogotá, que son estas, nos crea los esquemas de topología y topology. Topología La Candelaria, pues es la topología que creé, y topology corresponde como a un esquema que genera por defecto PostGIS para almacenar las relaciones de nuestra topología. Este corresponde al query, entonces como les mencionaba anteriormente, el query, pues primero hacemos la identificación de del CID de cada uno de los elementos, identificamos el nombre que le pusimos a cada una de las tablas, le asignamos un SID a cada tabla, pues en los campos, y posteriormente hacemos la transformación de los elementos que no tienen el SID 4326. Luego de esto se crea se importa la extensión de la topología, se crea el esquema de topología que lo llamamos topología La Candelaria con nuestro SRI 4326 y con una precisión de 0.001. Esto, dado que pues al trabajar en grados, pues no podemos manejar el 0.5 que manejó mi compañera Valentina al trabajar en coordenadas en metros. Pero pues tienen, como por decirlo así, precisiones similares. Bueno, luego de esto se verifica que efectivamente se haya creado la topología y como les mostré en la presentación, pues se hace la importación de cada uno de los elementos de tipo polígono, de tipo punto y de tipo línea. De cada uno de los elementos que pues vamos a utilizar en nuestra topología. Es importante que para estas importaciones utilicemos la precisión que utilizamos en la creación de la topología y tengamos en cuenta el ID layer que nos genera para pues, evitar errores en los procesos de carga. Ya posterior a eso, pues lo que se hace es validar que la información se haya cargado, como pues lo podemos ver a continuación. Entonces que se haya cargado la información en caras, en aristas y en nodos. Y esto sería como tal nuestra topología. En topología La Candelaria, nuestro esquema nos crea tres tipos de tablas que corresponden, bueno, cuatro. La primera pues son las aristas, la segunda son las caras y las terceras son los nodos y pues la cuarta es la relación que tenemos entre los diferentes elementos. Nosotros podemos ver gráficamente cómo quedó almacenada esta información porque pues pasamos de tener diferentes elementos en tipo línea, punto y polígono a que se visualicen solo como aristas, caras y nodos. Esto es lo que yo les mostraba en la presentación y lo que les decía
de cada uno de los campos, pero acá lo que podemos hacer es visualizarlos. A esto, como podemos observar, son las aristas que se nos generaron o que nos generó eh, PostGIS luego de insertar nuestros elementos. Esto lo podemos hacer también con las caras. Y bueno, con las caras, este es el de caras. Y finalmente con el de nodos. Todos estos los podemos ver gráficamente. Entonces, como observamos, pues las aristas se complementan con los nodos y con las caras. Y ya, esto sería todo para este tema de PostGIS. Gracias por la atención prestada.